bendecir la vida de cada uno de nuestros oyentes en este día, en esta mañana. Hoy estamos a 12 de febrero, como si nada, estamos ya a la cintura de este segundo mes del año 2021. El tiempo está muy, pero muy acelerado. Y asimismo también las promesas del Señor son muy patentes. Cada día se están haciendo más seguras a nuestras vidas por lo que vemos, por lo que escuchamos. Y más que eso, por el mover del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Hoy, esta mañana, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por los que están ya ahí ya pendientes de este tiempo de oración. A los que van de camino, pues les deseamos lo mejor de nuestro Señor en este día. Los que se quedan en casa, de igual manera que este día de igual manera sea de mucha, pero mucha bendición para cada uno de ustedes. Ese es nuestro deseo en el Señor, así que bendiciones, y ya nos vamos preparando entonces para entrar al consejo de la palabra de nuestro Señor. Gracias por la vida de Jordi Ramírez, que ahí está ya pendiente de esta programación. También hermana Erika Castro, Dios derrame bendición sobre su vida. También a hermano Antonio allá en Los Ángeles, él dice: bendiciones, estamos bajo la lluvia, camino a Los Ángeles. Bueno, ellos van camino a Los Ángeles. Está lloviendo allá en Los Ángeles. Bueno, aquí también nos ha sorprendido la lluvia en pleno verano. Así que Dios les bendiga. Y Yamilet también, Dios te bendiga, ahí pendiente también de la programación. Qué bueno saber de que ustedes están ahí pendientes de cada momento que estamos delante de la presencia de nuestro Señor. Bueno, vamos a ya entrar a lo que concierne ese momento de oración. Así que bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes en esta hora, y ya posteriormente vamos también a saludar a los que se siguen conectando, como Fernando Pérez, como también la familia Ramírez, también ahí pendiente, la familia de la bendición del Señor. Bienvenidos al devocional 90 días, reencontrándonos con Dios. Quiero invitarles esta mañana a que abramos la Sagrada Escritura en uno de los libros muy, pero muy conocidos, y en una cita bíblica también demasiado conocida, quizás para la mayor parte de personas. Y nos referimos a el libro de Jeremías en su capítulo 1 y su versículo 4. Prácticamente este capítulo va abarcando como 19 versículos. Y en cada uno de esos versículos podemos encontrar algo muy, pero muy interesante, muy aplicativo a nuestras vidas, y que quizás mientras estamos leyendo este capítulo, en lo personal a mí me pasó ya hace muchos años atrás. Imagínense, como siempre lo hemos estado compartiendo con ustedes, que tenemos
ya 40 años de haber tenido esa dicha, ese privilegio de tener ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Y más de una vez, me ha pasado esto, leyendo el pasaje de la Escritura, hay una palabra que surge siempre aplicativa para mi vida. Y eso espero que esta palabra también lo sea para usted en este día especial. Dice aquí la palabra del Señor, comenzamos a leer el capítulo 1, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. La palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. O sea que llevaba 13 años este rey reinando cuando Jeremías tuvo su primer encuentro con Dios. Y dice el versículo 3: le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. O sea que el profeta Jeremías, algo que yo veo acá en este pasaje muy interesante, es: le vino palabra de Dios. Vino palabra de Dios, como lo vemos en el versículo 4, que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Eso es algo que, está bien que alguien me hable de Dios, ¿verdad? Que alguien me cuente de lo que Dios piensa acerca de mí, o que la Biblia diga de mí. Pero cuando viene la voz del Señor, cuando Dios viene y comienza a entablar una plática contigo, es lo más maravilloso que le puede ocurrir a una persona. Alguien me dijo en una oportunidad, inclusive en el caso de mi persona, al inicio de mi vida cristiana, dije: yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero escuchar. Y entonces yo escuchaba a algunos hermanos que daban una palabra: así dice el Señor. Y yo decía: pero ¿cómo será? ¿Cómo se recibirá una palabra de Dios? Y yo le preguntaba a un hermano y me decía: no, usted tiene que orar. Usted tiene que buscar de la presencia del Señor, o usted tiene que meterse en la presencia de mi Señor. Y entonces yo lo hacía, pero no escuchaba. Y yo escuchaba a otro hermano que yo le preguntaba, le decía: ¿y cómo Dios le habla a usted? Y él me decía: a mí me habla Dios estando acostado en una hamaca, y me habla el Señor y me habla en una voz audible, me decía el hermano. Entonces pasé varios tiempos buscando la manera en la que el Señor me hablara. Otro hermano me decía: mire, lo que concierne a mi persona, pues yo veo un letrero pasar ahí enfrente de mis ojos y yo voy leyendo lo que Dios quiere que yo sepa. Bueno, yo nunca, hasta el día de hoy, quiero ser sincero, no he escuchado la voz audible de Dios, tampoco no he visto un letrero que pase. Pero luego llegué a entender que para Dios no hay nada imposible, pero en lo que concierne a mi persona, como yo he percibido la voz del Señor, ha sido en mi espíritu. En otras palabras, el Señor trae una palabra al corazón, y cuando me refiero al corazón, estamos hablando de mente, estamos hablando de emociones, estamos hablando de voluntad cuando hablamos de corazón. Entonces, por eso dice el Señor, dice que le busquemos de todo corazón. Dice: me buscaréis y me hallaréis, dice que porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces está hablando de involucrar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad al Señor.
Y es de esa manera en la que hasta el día de hoy yo recibo una palabra de Dios, un pensamiento que viene en forma de un pensamiento y baja al asiento de las emociones, pues toca las emociones, toca los sentimientos y luego pues va la acción, la voluntad. Pero ¿cómo discernir que es un pensamiento de Dios? Es algo que no se te puede borrar, es algo que está ahí. Cuando tú recibes ese pensamiento, que sientes un regocijo, o puede ser que sientas una tristeza, o puede ser que sientas alguna emoción de enojo, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que no solamente transmite sus pensamientos, sino que transmite también sus sentimientos. Y entonces llega el momento en que tú dices, por ejemplo, alguien que da una palabra, dice el Señor, pero estoy hablando de aquellos siervos, de aquellos vasos que de veras se dejan usar por el Señor y que de veras tienen una palabra de Dios. Y cuando se da esa palabra, pues bueno, en el caso de mi persona, yo tengo mucho temor de parte de Dios de poder dar una palabra y que no sea de Dios, pues que pueda surgir porque hay quienes dan una palabra por pura misericordia, ¿verdad? Y entonces, porque se compadecen de alguna persona, entonces se involucran ahí los sentimientos y los pensamientos y la voluntad, pero no está dirigida por el Espíritu Santo. Pero cuando está dirigida por el Espíritu Santo y es una palabra bien fuerte, bien acertada, tú piensas y repiensas soltar esa palabra. Pero llega el momento en que no la puedes resistir. ¿Por qué? Porque es de Dios. Dios te está impulsando a dar esa palabra. Entonces, el profeta Jeremías recibe palabra. Y dice que en varios tiempos del reinado de dos reyes, él recibe palabra de Dios. Y esta palabra que él recibía de Dios venía directo hacia la nación, hacia los reyes. Pero vemos aquí a través de la escritura, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para edificar, para derribar, para edificar y para plantar. Podríamos seguir leyendo esta lectura de la palabra y podríamos profundizarnos más, pero el tiempo no nos lo permite. Pero lo que quiero decirte es esto de que Dios buscó a Jeremías. Jeremías tenía un temperamento muy diferente, por ejemplo, al temperamento de Moisés que hablamos el día de ayer. Un temperamento diferente, porque el temperamento de Moisés era fuerte. El temperamento de Jeremías era muy dócil, era muy suave. Y él mismo ahí lo declara y él dice: pero soy un niño. O sea, en otras palabras, él estaba diciendo: yo tengo mucho miedo, yo soy de espíritu débil. ¿Cómo me encomiendas a mí esa gran misión de ir a predicar a una nación? Pero Dios que conoce los corazones. Es que uno muchas veces hace acepción de personas, y uno dice: este sí, este no, este sí, este no. Y porque
uno ve el temperamento. Sin embargo, Dios, a pesar del temperamento que podamos tener, inclusive del carácter que podemos tener, porque hay quienes tienen caracteres agresivos y otros pues de igual manera tienen caracteres muy buenos, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el carácter, de todas maneras somos como la vasija en las manos del alfarero, que Él comienza a moldearnos. Y eso es lo que necesitaba Jeremías saber, de que él solamente era un vaso, pero Dios iba a poner su poder. Iba a poner el Señor dentro de él la capacidad de poder desarrollar esa misión que le estaba ahora encomendando. Y algo interesante, porque dice el verso 5, dice, antes que te formara, o antes que te formase en el vientre, te conocí. Mire qué privilegio. Privilegio podría decir de esta madre. Vaya que no estamos en este tiempo en la que estamos y en el tiempo que se acerca, en la que se va a estar aprobando leyes que favorezcan al aborto. Y gracias a Dios por esta madre, porque yo sé que en todo tiempo hay dificultades. Yo podía contarte parte de mi testimonio que a mí me contaron acerca de mis padres, pero será en otra oportunidad. Pero aquí estoy. Pero gracias a Dios por la vida de esta mujer que no abortó a ese bebé bajo cualquier presión que pudiera haberse encontrado. Pues ella prefiere la formación de este bebé en su vientre y por supuesto también darlo a luz, sin saber que era un vaso que Dios estaba preparando dentro de su plan desde la eternidad para con este varón. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, el Señor tiene conocimiento de nosotros. Un conocimiento, podríamos decir un conocimiento en su presencia, pero también un conocimiento porque nosotros somos parte de Dios. O sea, nosotros somos, ¿qué te digo? Tenemos una parte eterna dentro de nosotros, porque Dios ha puesto de su espíritu. Y entonces vemos ahí, porque te recuerdas cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que sopló en la nariz de aquel primer ser viviente. Entonces puso su soplo, puso su vida. Entonces hay una parte eterna dentro de nosotros, que es la que como que hace esa química entre Dios y nosotros, y que queremos acercarnos, buscar de Dios. Pero como hoy tanto que hay, imagínate tantas religiones que hay mundiales, cuántas religiones o sectas llamadas cristianas hay. Entonces uno no sabe ni para dónde o dónde está la verdad, y eso a uno muchas veces le aflige, porque te presentan a Dios de una forma, te presentan a Dios de otra forma. Pero cuando Dios comienza a obrar en tu corazón, a obrar en tu vida, Dios te lleva a la revelación, y el Espíritu Santo dice que Él nos va a guiar a toda verdad, y su palabra también, la palabra escrita, la Sagrada Escritura, también nos muestra a Dios, nos muestra a Cristo Jesús, nos muestra el camino, la ruta que debemos de tomar para tener ese encuentro maravilloso con nuestro Señor. Bueno, dice, yo te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Esa palabra santificar es apartar, o sea, en otras palabras, es como un vaso que fue hecho, y que definitivamente quizás es muy común el uso de ese vaso. Pero cuando tú dices, ese vaso a mí me agrada, ese vaso va a ser para mi servicio, entonces es cuando tú lo apartas, y entonces es parte de ti.
Hay hogares donde hay miembros de la familia que tienen sus propios trastos, ¿verdad? Y entonces dicen, no, es mi vaso, ¿verdad? Y así en lo campesino, no, es mi pocillo. Entonces, es apartado para alguien específico y para un servicio también especial. Entonces, eso es, desde el vientre de mamá, Jeremías, fue apartado para un servicio, para una misión aquí en la tierra. Antes que nacieses te santifiqué, y le dice, y te di por profeta a las naciones. O sea, predicador. Miren ustedes, hoy a través de las redes sociales, ¿a cuántas vidas nos estamos llegando? Antes, apenas quizás a unas 4 cuadras. Si era mucho, quizás solamente la localidad donde vivíamos. Pero hoy a través de las redes sociales podemos enviar un mensaje a todo el mundo. Y Dios había elegido a Jeremías desde el vientre de mamá, y lo había apartado y lo había hecho profeta desde el vientre. O sea, tenía su vocación, una vocación desde el vientre para ser profeta. Así que que usted ya le hubiera dado gracias a Dios por este día, por esta oportunidad, en lugar de decir, yo me quisiera morir hoy. No. Hay una obra que tenemos que hacer, hay una misión que tenemos que realizar. Pero yo quiero decirte algo, porque el tiempo ya se nos avanzó. Jeremías conoce su misma timidez. Yo sé que cuánto de nosotros, en el caso mío, cada vez que subo a una plataforma, cada vez de que abro la escritura ante un público, ya sea pequeño, ya sea grande, siempre tiemblo. O sea, ¿por qué? Porque eso mismo a mí me hace a confiar en Dios y decirle, Dios, yo no puedo, pero tú puedes. Y cuando Dios viene y comienza a usar tu vida y comienza a darte palabra tras palabra, palabra tras palabra, es porque Dios ha puesto en tu boca palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Por eso dice la palabra de Dios que no sabemos cuándo hablamos y cuándo profetizamos, porque mientras estamos dialogando, hablando, pues hay una palabra de Dios, hay una palabra humana que sea, pero entre ellos viene una palabra de Dios que es la que hace rema en nuestros corazones. Estimados amigos y hermanos, hoy es un día en la que le puedes pedir a Dios que Dios te hable, que cuando abra la Sagrada Escritura, como dice San Juan 5:39, cuando abra la Sagrada Escritura, tú tengas una iluminación del Espíritu Santo para llegar a entender lo que Dios quiere de ti. Sí, lo que Dios quiere de ti. Muchas veces dentro de matrimonio, dentro de la familia, inclusive uno como ministerio pastoral, uno dice, mire, Dios le está diciendo esto, haga caso. Mire lo que dice la Biblia acerca de usted. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aplicar la palabra. Sí, que cuando usted esté leyendo un pasaje bíblico, diga, ¿qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida? Claro, después de decir qué es lo que Dios le está hablando a Jeremías, qué es lo que Dios le está hablando a David, a Samuel, etcétera, qué es lo que Dios ahora quiere hablarme a mí a través de este pasaje. Y yo sé que usted va a tener una respuesta de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador, Redentor y Hacedor de maravillas, te doy gracias, Señor, por el gran y alto privilegio que tú nos concedes, Padre Celestial, de poder tener ese encuentro maravilloso contigo. Señor, te damos gracias porque cada mañana, Señor, como aquel padre que quiere ver a sus hijos, o aquellos hijos que buscan a papá y a mamá antes de empezar sus actividades diarias para decirle un buen día o buenos días, así nosotros hoy nos acercamos a ti.
como tus criaturas, como tus hijos, para decirte, oh Padre Celestial, buenos días. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud, gracias por darnos la oportunidad de servirte a ti y también de servir al prójimo. Gracias por todas las oportunidades que tú nos permites, oportunidades de bendición, Señor. Oportunidades buenas, oportunidades de bien, pero también gracias te damos por aquellas circunstancias que enfrentamos, Señor, cada día. Cada día dice tu palabra que trae su propio afán. Pero, oh Dios del cielo, si tú nos guardaste el día de ayer, nos volverás a guardar el día de hoy. Gracias, amado buen Dios Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. Bendecimos tu nombre y declaramos este día, día de bendición, día de encuentro con tu palabra, Señor. Día en la que tú tomarás la guianza, el control de nuestra vida desde lo interior de nuestras vidas. Señor, te doy gracias por cada uno de nuestros oyentes, de cada una de las personas, hermanos y amigos que escuchan, Señor, este devocional. Les bendecimos y declaramos, Señor, bendición tras bendición sobre su vida. Declaramos que este día tú los vas a sorprender poderosamente, Señor. Que este día, Dios del cielo, ellos tendrán, oh Señor, tendrán buenas noticias. Porque así eres tú de bueno, Señor. Siempre, siempre tienes algo, Señor, por hacer a favor de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda gloria y toda adoración y toda alabanza a ti hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, Dios les guarde. Ha sido una bendición una vez más estar con ustedes y agradecemos a todos los que se han comunicado de una y de otra forma. Así que Dios les bendiga, ánimo, adelante, firmes, amén. No hay que ver hacia atrás, mucho menos retroceder, ni para un impulso, dijo alguien. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerde que para Dios usted y yo valemos mucho.